Hola, bienvenido a otro podcast de Cápsulas de Vida con Ruth Gooding, su podcast del bienestar del ser humano. El día de hoy nos trajimos a Sofía. Sofía es una terapista holística de prana angelical y nos viene a hablar del tiempo, señores, del tiempo, la aceleración, cómo estamos llevando hoy en día nuestra vida y cómo va pasando el tiempo y nosotros decimos, Dios mío, ya estamos en junio, así que vamos a darle la bienvenida a Sofía. Hola Sofía, bienvenida nuevamente Gracias a mi a Cápsula de casa, Vida. Qué bella, gracias, nuestra gracias. casa. Siento desde hace años, cuando tuve una entrevista contigo, de que esta era mi casa. Y de hecho, no he asistido después de allí a otra entrevista de radio. Así que sigue siendo mi casa. Qué bueno, claro que sí, porque aparte de eso, ella maneja las energías, siente las energías, hace un trabajo maravilloso, pero hoy Sí. venimos a hablar de la aceleración del tiempo. Sofía, ¿qué es para ti la aceleración del tiempo? Wow. Cuando haces esa pregunta desde allí, la aceleración del tiempo es algo que por supuesto se experimenta, es algo que solamente está en un campo de la percepción humana. Ujú. ¿Y a cuánto no les ha pasado que llegue el día lunes y tú dices, es que ya se fue una semana más, está arrancando otra semana? Lo que estás diciendo, estamos arrancando junio, ¿qué pasó? Bueno, esto obedece desde lo que nosotros conocemos en Prana Angelical, gracias a que hay, por supuesto, una canalización constante Ok. de cuáles son los procesos que estamos pasando en el planeta y cómo inciden directamente en el ser humano. Entonces, desde el campo cuántico tenemos información de que esta aceleración del tiempo responde es a una subida de frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es un planeta que es electromagnético. Ok. Entonces, electromagnéticamente, la fuerza electromagnética genera un cambio y esos cambios están en ascenso. Y eso es lo que bueno, de hecho, una de las maneras de poder medirlo es la escala Schumann, Ok. que nos indica que hay una frecuencia que a veces está más estridente, días más, otros menos, ¿no? Y también está relacionado con esas llamaradas solares, es algo que es totalmente astronómico, pero que no se habla mucho de ello. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, de hecho, cuando éramos jovencitos, niños muy posiblemente, escuchábamos a los abuelos, es que está acelerándose el tiempo. Pero nosotros hemos vivido una aceleración más marcada porque, ¿Desde cuándo? bueno, en aquellos años, yo nací en 1973, voy a hablar Ah, responsablemente de mi propia experiencia, pero ya en 1973, bueno, 80, uno escuchaba de que estaba acelerándose. En efecto era así porque la frecuencia del planeta estaba en pleno ascenso, pero era un comienzo, era muy sutil. Pero ¿qué pasa? Desde el año 2017, el día 10 y 11 de febrero del 2017, ok. hubo un eclipse donde dio el planeta un salto cuántico Ujú. y ese salto cuántico hizo, obviamente, que ya allí frecuencias empezaron a dispararse hacia arriba. Pero también esto responde a un plan divino. Ahí detrás está, como dicen, la mano de Dios. Exacto. Hay algo muy positivo allí. Y es que cuando esas frecuencias se están subiendo, están haciendo que nuestro planeta, por ejemplo, en ese año 2017, se dio un salto cuántico a vibrar en un nivel, y estamos hablando todo a nivel de percepción, Ok. porque cuando hablamos de aceleración del tiempo, estamos hablando de percepción, y la percepción del tiempo, exactamente a partir de allí, empezó a acelerarse. Entonces, esto va mucho más allá porque no es solamente como que la aceleración del tiempo se originó y la experimento y ya está, hasta allí llegó, ya va. Si te estaba hablando hace minutos atrás de que detrás de todo esto, aunque yo no soy científica, pero trabajo en el campo cuántico justamente desde hace 30 años y en ese campo es donde tú puedes observar tal cual lo que es la partícula, la energía del ser humano desde distintas perspectivas, Ok. en las distintas dimensiones del ser. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa aceleración de ese inicio marcó fue la pauta, pero luego en el 2020, que fue el momento que todos lo vivimos en el planeta, de paralización, vamos a llamarle de ese modo, Ujú. se estaba dando un cambio que era otro salto de cuarta a quinta dimensión. Ok. Esto lo voy a hacer de una manera sencilla. Desde ese año 2017 siguió subiendo las frecuencias y se siguió acelerando el tiempo.
Pero lo más importante acá, y que ya con esto regreso de una manera concisa, pero que se entienda, porque no es fácil hablar de estos temas en 2 minutos o los minutos que Sí. estemos acá. Y es que pensamos que la aceleración del tiempo es solamente la aceleración del tiempo, y es que no, hay algo más detrás, y es que esto sí está científicamente comprobado, e incluso por Winfried Schumann. Estamos hablando de todos esos científicos que llegaron a acuerdos donde veían que si había una alteración en las frecuencias, incidían directamente a nivel de la conducta humana. Okay. Entonces, ¿qué significa? Que en efecto es así, y desde distintas perspectivas. Y lo quiero plantear específicamente de lo que es la parte mental, de lo que es la parte emocional. ¿Cómo Okay. incide? Enfocándonos solamente en estas dos partes, que después más adelante hablaremos de otros temas más, pero en la parte mental, porque cuando esa frecuencia, que es, estamos hablando de electromagnetismo, si colocamos dos imanes hay una fuerza, o sea que por más que tú quieras, y voy a hablar de este tema, estamos ahorita en quinceavas infinitas del universo. Quiero decir, 2017 se dio salto cuántico de tercera a cuarta dimensión. Estamos ya en 15, quinceavas. Dimensión. Dimensión. Wow. O sea, quiere decir que ha sido demasiado rápido. Demasiado en cuestión de tiempo. De hecho, vamos a cumplir 10 años. Estamos en el 2026. El salto Exacto. cuántico, el primero se dio, como lo dije, 10 y 11 de febrero del 2017. Vamos para 2027. Entonces, ¿qué pasa allí con nosotros como seres humanos? Y aquí es donde viene la parte mental, de que primero que somos una generación puente en el que nosotros vinimos de lo que es la analogía, o sea, de lo analógico. Luego pasamos las computadoras digital, pero en este mismo momento tú misma como ser humano, en esta misma línea de tiempo de vida, estás yendo ahora a la inteligencia artificial. O sea, ha sido demasiado brusco si vienes a ver en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede a nivel mental? Me bloqueo. Porque la manera como esos patrones de conducta que me enseñaron en el hogar se deshicieron. Porque ese mundo donde yo ya nací, donde me enseñaron unos valores y principios que estaban, y estamos hablando a nivel educativo, no estamos hablando todavía tanto a lo que es lo familiar, a nivel de valores, ¿no? Como tal. Pero esos fundamentos que yo tuve del cómo yo iba a enfrentar los desafíos en la vida son totalmente distintos a lo que yo tengo hoy. Entonces, estamos viviendo un impacto, y aquí es donde es importante, de cómo influye realmente la aceleración del tiempo en nosotros a nivel mental, porque desde allí se desprende la parte emocional. Entro en depresión, frustración, siento que el tiempo está yendo velozmente, me estoy quedando atrás, otros van acelerados, y ahí viene la siguiente parte. Sí, claro, porque después del COVID, del 2017 para acá, en todo ese proceso, estás hablando de depresión, frustración, o sea, todo eso viene desde ahí, se deriva desde ese punto. Sí. Y de una manera que yo pienso que hay sabiduría en ello. O sea, yo creo en plan divino, cuando lo pongo detrás, se pudiera decir que es como el trastelón. Ajá. Ahí realmente hay un plan divino. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de todo, nosotros estamos viviendo esta parte evolutiva, la estamos viviendo de una manera sana, si se quiere. Y me explico aquí la importancia de tu papel como comunicadora, de que este tipo de información llegue allá afuera. ¿Y sabes por qué? Porque todo ser humano tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando en su planeta, y no estamos viendo este tipo de información. De hecho, estamos rodeados de muchísima información, estamos sobresaturados, ¿sí? De tanta información, pero que realmente no es la que nos permite O sea, vivir de manera saludable mental, bueno, claro, integralmente, ¿ok? Para afrontar verdaderamente un desafío como la aceleración del tiempo, que no se está tomando en cuenta. pero ¿cómo lo toma uno en cuenta si existen estas interferencias como la guerra, las enfermedades, tantas cosas que están ocurriendo en estos momentos en el mundo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo yo me desligo de todo eso para centrarme realmente en el cambio, la transformación? Mi pregunta, ¿este cambio es personal? Es personal. Y el trabajo lo tienes que hacer sabiendo que tienes que ya empezar a entender que el mundo funciona en dimensiones. Así como estábamos hablando, la dimensión mental, la dimensión emocional,
Ahora hay una dimensión allá afuera que es la realidad que está allá afuera, que es una realidad, por supuesto que sí. Pero cómo me afecta o cómo yo voy a actuar en esa realidad es como cuando yo abro la puerta de mi casa y yo digo, mi día de hoy va a ser en positivo. Un ejemplo, Ok. donde yo me establezco, ok, esa situación que está sucediendo, ok, un ejemplo, hay una inflación, ¿cómo yo voy a enfrentar esa inflación? Pero entonces allí es una toma de conciencia que está detrás. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Realmente separarme y no pegarme aquí como que tengo el problema acá, la guerra, la situación. No, ya va. Eso vamos a separarlo y vamos a dejarlo un momentito a un lado, pero yo voy a hacer el trabajo ahora conmigo porque soy yo el que está transitando esta vida. O sea, yo soy el protagonista de mi vida. Tengo que empezar a trabajar es en mí y ejercer ese papel de, hey, ya va, Ok, vivir mi realidad, o voy a sea, vivir la la mía, o sea, mía. no la de... Entonces, es una toma de decisión. Y esa toma de decisión viene acompañada, por supuesto, de que si tú en este momento, que la figura del maestro yo pienso que es importantísima, aunque te dicen en millones de lugares, y lo digo así abiertamente, te dicen, tú puedes tú solo porque tú eres tu verdadero maestro. Cuando tú te convertiste en ingeniero, tú decidiste o tus padres eligieron que tú tenías que formarte y ese Ujú. recorrido lo tenías que hacer acompañado, ¿verdad que sí? Pues en este momento deberías de buscar a ese maestro, no estamos diciendo que nosotros, pero busca a ese maestro que tú consideres que es coherente y que es una persona profesional y que te puede guiar y te puedes ir de la mano con él para lograr enfrentar todos estos desafíos. Hablaba hace minutos atrás sobre cuando hablabas de lo que ha sido este proceso desde el 2017, que ha sido abrupto, o sea, ha sido Ujú. demasiado, Yo juraba que estábamos, disculpa que te interrumpa, en la sexta dimensión. no, y la gente lo ve allí. Ojo, la información que yo manejo, Sofía Ross, yo soy canalizadora angelical y ellos son los que me han llevado desde el principio, o sea, desde hace 30 años que ya trabajo directamente con ángeles y hago terapias angelicales. Hoy por hoy son cuánticas y son herramientas que me entregan los ángeles para actuar en el ser humano, desde lo que son las vibraciones que se irradian pues para un fin Ok. en un ser humano, ¿no? Pero en este caso hay muchas más herramientas que se están entregando de manera individual. Por ejemplo, cuando me decías qué podemos hacer como seres humanos es empezar a hacer el trabajo contigo. Primero de conciencia, qué es lo que yo debería de conocer, saber. Y aquí es donde voy. Ujú. Em, Desde el año 2017, cuando yo hablo de que hay un plan divino que es hermoso y que es sabio, nosotros, a pesar de que sentimos que vamos atropellados, no vamos tan atropellados. Si realmente hubiésemos elegido desde ese año 2017 estar entrando en conciencia, hubiese sabido de que en el año 2017 estábamos preparados para soltar el modelo de pensamiento, que de hecho nada está separado del todo, quiero decir. En el año 2017, cuando se dio el salto cuántico, el ser humano empezó y digo alineado con lo que estaba per se, sabes que normalmente todo está en tendencia. Por ejemplo, la tendencia del pensamiento positivo, eso Ujú. arrancó en el año 2017, porque el planeta dio el salto cuántico y dijo, nada, en este momento es sacar los pensamientos y empezaron todas las redes sociales. Si tú las revisas, el pensamiento positivo fue la tendencia. Ujú. Vamos a arrancar con pensamiento positivo. Llegó el momento del 2020, que fue cuando ahora el salto cuántico era hacia quinta dimensión, emociones. Depresión todo el mundo. Y vino justamente lo que nos sucedió y que hizo de alguna manera mella en muchas personas a nivel emocional, donde entraron en depresión, muchas personas empezaron a entrar también en ataques de pánico. Y aquí ya empiezo a introducir un poquito de cuáles son esas consecuencias de la aceleración del tiempo. Ah, ese es. ¿Ok? Porque ahora voy a mencionarlas también acá. Se pueden decir rápida, pero se viven fuerte. Así es. Bueno, comencemos. Estamos hablando de cansancio. ¿Por qué? Ujú. Porque la aceleración del tiempo no es que solamente es la frecuencia, subió, ajá, pero es que tú vives dentro del planeta. Y nosotros somos electromagnéticos también, que por eso siempre te hacen electrocardiograma, Claro. electroencefalograma, porque tus impulsos nerviosos son eléctricos. Ujú. Entonces, entendiendo de que si el planeta, yo vivo dentro de él está sufriendo una alteración y en sus ondas que son electromagnéticas. Por ende, yo también las estoy sufriendo. Pero ¿qué sucede conmigo? Que se representan en el cuerpo biológico, campo físico,
con fricción celular. Okay. Esa fricción celular genera sed, genera calor, que a veces las mujeres dicen, es que yo estoy en la menopausia, ya la pasé, no sé qué me pasa. Sí, ya te iba a decir eso, o sea, ahora, porque ahorita tenemos el tema del cortisol, todo es cortisol, eso también puede estar dentro de Claro, esas señales de la aceleración en las personas. por supuesto. Ok. Entonces, pero todavía siguiendo en la fricción celular, Ujú. yo tengo a mi hija que ella tiene 26 años y ella sufre de los calores nocturnos. Tiene 26 años. Yeah. Entonces, Ujú. en líneas generales estamos viendo este tipo de sintomatologías, pero que de alguna manera algunas se les califican ya en otras dimensiones, ¿no? Por supuesto, a nivel de enfermedad y sintomatología, como enfermedades raras, porque no las estamos entendiendo. Pero el trasfondo Ujú. obedece justamente a una subida de frecuencia o aceleración del tiempo. O sea, que impacta al cuerpo muchísimo, tanto física, no solamente las emociones, sino la parte física, sino físicamente también lo impacta. Físicamente. ¿Y cómo lo podemos diferenciar exactamente de una enfermedad a este proceso? ¿Se puede diferenciar eso? Pienso que sí, si eliges un camino de despertar de Ujú. conciencia, y cuando yo lo hago de despertar de conciencia está muy trillado, y es como que pareciera que el despertar de conciencia es obtuve la información, le eché a GPT, me enteré de lo que está pasando, listo, lo dejo guardadito, es uno de los De títulos que lo tengo que en sí. ChatGPT, pero realmente va mucho más allá. Si puedes realmente hacer un cambio y saber la diferencia, establecer esa diferencia cuando tú has afinado, y estamos hablando de esa Ujú. percepción. ¿Cómo se hace? Es un trabajo que meditativamente, cuando tú meditas, estás activando tu glándula pineal y ahí esa es la clave, porque luego puedes lograr percibir y saber, bueno, información desde lo más interno de tu ser hasta las capas externas de tu ser. Sí, bueno, hablar de la glándula pineal ya también tendríamos otro podcast más, porque imagínate que hay personas que más bien cuando se les habla de estas cosas o cuando tienen unos sueños así que realmente dicen tengo un déjà vu, se asustan. O sea, Ujú. de verdad que es un trabajo bastante de conciencia el ser humano, ¿no? Porque imagínate, o sea, trabajarte a ti mismo, saber que tú puedes lograr tus cosas y hay personas que a veces tienen la facilidad porque se conectan y ni siquiera lo saben, Así es, ¿cierto? Se conectan así y es. logran sus objetivos, lo logran así de rápido y tú dices, wow. Esto que acabas de decir es importantísimo. Fíjate que hay personas que de manera natural están viviendo experiencias, pero fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que damos todo por sentado. Esto es normal, esto es natural, me pasó, lo viví, lo experimenté, lo callo, no lo converso. Y fíjate que en estos días estaba el esposo de ella, pongo los ejemplos muy cercanos. ¿Por qué Ok, cercanos? Porque me gusta hablar de historias que realmente yo sé que sucedieron así, no de historias como que apareció y lo vi en la web, a menos que sea algo certificado bien. científicamente. Pero le sucedió algo y fue una experiencia que es propia de vivir en quinceavas ahorita, lo que estamos sucediendo, lo que está Ok. sucediendo, que puede ser una experiencia como que pensé en alguien e inmediatamente me mandó un mensaje. Antes era que al día siguiente, a los 2 días, 5 días, y eso lo veníamos viviendo desde que estábamos en tercera dimensión, cuarta, quinta, hasta ahorita que mira la cosa. Ya, por eso se habla de que la manifestación ahora es mucho más rápida, somos manifestadores, pero también tiene sus claves. Pero fíjate cómo responde el campo cuántico cuando tú estás, por ejemplo, haciendo un trabajo de, por supuesto, de meditación, Ujú. eres mucho más perceptivo. Bueno, esta persona se levanta y le dice, acabo de tener un sueño, pero fue muy vívido, Mm. ¿ok? Y este sueño es que el cliente me llama para decirme que tenía una factura, que tenía que ir porque tenía una factura que le estaba cobrando la ciudad de $800 porque sencillamente había una filtración, ¿ok? Porque él está en el área de construcción. Y entonces, que le estaba cobrando $800 y que Ujú. era por culpa de nosotros, o sea, en el trabajo que nosotros habíamos Claro. hecho. Y entonces, cuando él fue a revisar en el sueño, entonces él vio que era desde aquí hasta aquí, no, él hizo su trabajo, todo estaba perfecto, pero en donde estaba la fuga era desde aquí hasta acá, que le pertenecía a la ciudad.
Y eso fue un sueño muy vívido, lo contó en cuanto despertó a los 20 minutos. Estoy diciendo algo real. Le llama a un cliente, te estoy llamando porque me recomendó fulanito de tal y justamente te estoy llamando porque sabes que la ciudad me está cobrando $800 por una fuga. Wow. Así, en este nivel estamos en este momento. Pero eso se da gracias a ¿qué? A esa subida de frecuencia, a esa aceleración del tiempo. Hace que el planeta esté en un nivel de vibración, pero el detalle es que tenemos que hacer un recorrido. Claro. Y esta es la invitación, a que realmente inicies. Antes se le asociaba mucho lo que era la meditación o a lo mejor temas de este tipo hacia lo esotérico, pero tenemos que entender que Einstein, de hecho, el padre se puede decir de la ciencia, de lo que nos ha dejado, nos hablaba de que todo es energía. Y pregúntame, ¿cómo en este momento puedo hablar de energía y de espiritualidad? Moisés, comenzándote desde la historia bíblica, cuando agarró y le decían, tienes que dar 3 golpecitos y aquí va a suceder tal cosa. Eso era energía pura. Y era un ser humano como nosotros, encarnado como nosotros, que era un elegido de Dios, por supuesto que sí. Pero nos dejaron muchísimas enseñanzas hasta el último maestro más cercano a nosotros, que fue Jesucristo. Así es. Así es. Soy una persona que es religiosa, porque bueno, hay personas que son religiosas de la iglesia. ¿Cómo le podemos dar a entender de que esto no es esoterismo? Esto No. realmente es parte, como tú lo dijiste al principio, de Dios, de esa divinidad y de un porqué que se está haciendo. Mira, no estamos separados de Dios. Y fíjate que al contrario, cuando hacemos un trabajo en el campo cuántico es reconocer, en nuestro caso estamos reconociendo en Prana Angelical, creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y es en lo único que nosotros verdaderamente creemos, pero obviamente está dentro de Dios, están los ángeles y que hay unas jerarquías que son reconocidas por las distintas religiones y que realmente la espiritualidad no es religión. Aquí me gusta separar lo que es la religión de la espiritualidad. Sin embargo, para mí es importante destacar que cuando nosotros logramos entender, y lo voy a poner así en una partícula y un ejemplo pequeño, tú que eres energía, cuando estás en capacidad, ejemplo, de mirar a una chica, que es a la chica que yo llamo la chica del outfit, que me debiste haber escuchado también en la otra entrevista igual, porque es que es la manera de poder expresarte a ti y que puedas entender de que nosotros somos energía, que somos electromagnetismo puro. Y es el ejemplo de la chica del outfit. Yo me le quedo mirando a la chica, esa chica tiene unos zapatos, me encanta, se le ven bien los zapatos con el pantalón. Cuando vas por la camisa, la chica voltea. ¿Qué sucedió allí? Emisión, recepción, en tiempo real. No es que hubo un delay. Ahí el wifi es perfecto. Entonces, la chica voltea y yo puedo estar en un grupo de personas y esa chica me va a ver es a mí. Ahí está la respuesta. Okay. Yo soy un ser que me tengo que reconocer y saber que yo tengo un poder. He ahí el poder. Te lo mostré en chiquitito. Vamos a poner como llevándolo a nivel de partícula. Okay. Yo tuve ese pequeño poder en que un pensamiento en neutro, porque yo no pensé en otra cosa, solamente en que me encantó el outfit y ella recibió el mensaje. La llamada que te dije anteriormente. También, claro. Ahí hay poder. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no hemos utilizado nuestro poder, pero tampoco nos castiguemos. Porque antes del año 2017 el planeta no estaba preparado para que nosotros despertáramos conciencia, pero ahora sí. Ahora es responsabilidad tuya que tienes que iniciar un recorrido y aquí voy. Ese poder es gracias a que hay una creación de Dios divina, donde esa chispa divina contiene, que tú la tienes, todo ser humano la tiene, y tú lo sabes como cristiano que eres. Esa chispa divina está compuesta de energía pura y tiene muchas cualidades. Las cualidades de Dios, porque fuiste hecho a imagen y semejanza. Entonces, en este momento, tienes que saber que así como la chica del outfit, tuviste un poder para que ella volteara en neutro, de manera inconsciente, tú puedes hacer de manera consciente, que por eso actuamos en sanación. Es de la misma manera funciona la sanación. Trabajamos con los pacientes,
y incidimos directamente con energía pura, energía, ningún tipo de artilugio. Esa es la diferencia a otras, ahí sí entra la parte de lo que es el esoterismo. Pero que, ojo, cada quien lo utiliza porque le ha funcionado ancestralmente. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos energías limpias que vienen así como igualito en la iglesia, un pastor que impone las manos, Exacto. de la misma manera, a diferencia que los ángeles nos enseñan, y eso es muy bonito porque te enriquece incluso conocer todas las dimensiones y la manera como está compuesto el ser. Y no hay nada más divino que tú verdaderamente te conozcas cómo funcionas, porque eso te puede ayudar muchísimo en estos momentos de aceleración del tiempo. Okay. Y una persona que, ¿cómo se da cuenta una persona que se está resistiendo al cambio? Puede darse cuenta y decir, ya va, espérate, no es que yo estoy enferma porque me está dando gripe, sino que me están haciendo un llamado de atención a tomar conciencia, pero ¿cómo podemos despertar? ¿Cómo esa persona se puede dar cuenta? Bueno, te voy a responder actualizado. Ok. En este momento, en quinceavas infinitas, Ujú. una de las cosas que está sucediendo con el ser humano, más allá del cansancio, es la procrastinación. Viene dada por dos factores, diría yo. Uno que es el energético y, por supuesto, el otro que es el vivencial, de historia de vida. Me refiero a lo que yo te decía al principio. Llega el momento en el que no importa la edad que tengas, porque estoy recibiendo pacientes jóvenes que dicen estoy estancado, o sea, estoy bloqueado, no puedo, mi cerebro no da, no sé. Es porque este nivel de frecuencia está haciendo que tú en este momento hagas una pausa. La pausa es casi que obligatoria para todo ser humano y la estamos viviendo todos de alguna manera, pero nosotros nos resistimos y nos levantamos porque hay que luchar. Y he ahí, si tú te lo permites, ojo, que yo misma, yo Sofía, yo duré un mes, así tal cual, donde me lo permití, porque tal cual lo dijeron los ángeles también, es la recomendación, permítete vivir esos procesos. Pero a veces queremos no, me meto más vitamina, busco lo que me levante de la cama, pero no estoy reconociendo lo que verdaderamente está necesitando mi cuerpo. Y estás necesitando es un reposo. Y cuando yo digo que me dio un mes, no es que no trabajé en un mes. Sí, ya te iba a decir cómo hacemos. No, sino que hay herramientas que puedes utilizar y Ujú. saber que cuando el cuerpo te está pidiendo descanso, si tienes la oportunidad durante el día, no te forces más. O sea, no vayas a dar esa milla extra en porque de paso es pasajero. Esto no es algo que va a durar toda la vida. Pero si tú no lo pasas, el tiempo, vamos a decirlo así, va a depender de ti. Si le dedicas tiempo a reconocer y entender en tu cuerpo que estamos pasando por todos estos cambios y yo me hago mi agenda de cómo yo puedo hacerlo, cuál es la mejor manera, me acuesto más temprano este mes, porque es que esto da para muchísimo más, ¿no? Los Claro. tips. Pero lo importante es que puedas saber que es un proceso que es pasajero. Estamos hablando de que hay una parálisis en ese momento en el que yo no soy creativo. Es en el momento donde empiezan a surgir también ideas de que yo no valgo la valía. Como el mundo lo decía, por eso decía la parte que hay dos, la energética y lo que decíamos a nivel Ujú. de historia, ¿no? De que siento que la procrastinación me está comiendo porque no estoy logrando los objetivos, empiezo yo a lo mejor a no tener motivación por la vida porque es como que no sé qué hacer, ¿ok? Te encuentras perdido, esa sensación de estar perdido. Entonces, está esa parte y está la parte energética. Entonces, la recomendación es Ujú. hacer conciencia de que lo que me está pasando no es algo que me está pasando solamente a mí y que yo tengo que solventarlo para poder avanzar. Entonces, tengo que hacer esa pausa y empezar, ok, empiezo conmigo mismo. Pero aquí es donde viene una gran recomendación de nosotros acá en Plan Angelical y es, estamos hablando de un campo que es energético, es un campo internamente que es electromagnético. La manera como tú aprendiste y quedaron esos registros no fue solamente en tu mente. Por eso existe el Access Bars, ¿ok? Ujú. Porque hay un peso atómico. Por eso existe el biomagnetismo como una herramienta de sanación, porque se registra en función de códigos electromagnéticos y la única manera de retirarlo es electromagnéticamente. Claro. ¿Cuál es una de las que yo considero de las mejores herramientas que hay y que ha venido para quedarse? La cuántica.
Porque tú a través de una meditación puedes llegar a esos campos dimensionales internos donde se quedó registrado ese código, donde mi mamá me decía, no sé, lo que a lo mejor te esté Afectando en afectando estos en este. momentos, sí, puede ser. Entonces, ese código que estaba allí lo vas a retirar a través de una meditación y estás en capacidad de poder liberarlo. Y lo que estás liberando es una carga electromagnética. Una vez que la despejas, tu cuerpo puede empezar como que, oye, amanecí como que con mayor ánimo. Y así de esa manera, pero ojo, salió ese. ¿Cuántos más quedan allí en tu interior? ¿Okay? Que Claro. tienen que estar saliendo allá a la superficie. Entonces, ese va a ser el tiempo que vas a necesitar. Claro. Sofía, ¿y cómo manejamos el miedo y la incertidumbre? Del mismo modo. Igual. Igual. La técnica es la misma. Puedes trabajar cuánticamente. Hay una cosa muy linda si lo haces a través de un maestro, y es que nosotros tenemos portales de luz que nos otorgan los ángeles y que cuando descargamos, la persona verdaderamente logra alcanzar una liberación que dicen, wow, me siento como nuevo. Pero también puedes aprender a hacerlo y por eso nosotros hemos abierto estos canales que te comentaba de cultivación los días domingos para las personas que no pueden en la semana. Los martes y los jueves estamos haciendo meditación cuántica, que aquí sí que hago una salvedad de cómo funciona una meditación cuántica. Y es que la diferencia es que en una meditación cuántica se abren portales y vamos, por ejemplo, a trabajar la parte emocional puntualmente, y un ejemplo por A. Vamos, abrimos portales, trabajamos A y salimos. A diferencia de la tradicional, que es una meditación que a veces tarda 20 minutos, 30 minutos, es una sesión larga, y realmente el impacto no es el mismo. En una meditación cuántica, el impacto va directo. Vamos, retiramos, se libera, y la sensación, una vez que cierras portales, tú dices, me siento mejor. Empiezas tu mente a verse mucho más nítida. Empiezas a tener como que pensamientos ya como que, oye, ahora sí estoy empezando como que a mover más la creatividad, ese pensamiento creativo. Y ayuda muchísimo en lo emocional también, porque lo notas inmediatamente. Yo sé, bueno, a veces no tenemos tiempo para estar realizando esas terapias y bueno, tú lo ves porque cuántas personas, y inclusive a mí me mandas, mira Ruth, nos vamos a conectar, y tú dices, sí, yo me voy a conectar, y entonces no termina uno de conectarse y de realizar el trabajo. Pero yo sé que tú tienes una terapia que es a distancia, eso es valedero, eso funciona, ¿verdad? ¿Cómo es esa terapia a distancia donde igualmente la persona de alguna manera libera tensiones y todo eso que tú me estás diciendo en estos momentos? Sí, lo mismo que te estoy diciendo aplica en el campo cuántico. Quiero decir, como maestros, nosotros tenemos autoridad para que la autorización nos la da también el paciente. Nosotros no atendemos a un paciente si no nos autoriza. Eso es una ley universal y que de alguna manera nos da seguridad. Y esto es importante. Hago mención de esto porque en estos días estaba haciendo unas historias donde le decía a la gente de que tenemos que saber exactamente el maestro al que tú estés o a la persona, el terapeuta, realmente cuál es la fuente donde tú te estás cargando. Nosotros nos cargamos directamente de Dios y los ángeles. Quiero decir, los ángeles nos otorgan las herramientas, pero nuestra conexión es directa con Dios. ¿Por qué? Porque ahorita hay diversas fuentes. Es como la administración de la energía. La empresa que administra la ciudad de Doral, y los demás están... Sí, no, y que la administración, por ejemplo, la del Doral, la factura te debe llegar a lo mejor de la ciudad del Doral, pero la que está en otro lado te llega una administración distinta. Pero cuando tú enciendes la luz aquí o en otra ciudad, igualito, la luz cuando la enciendes es la misma, pero la administración, he ahí el detalle. Y hay administraciones que hoy por hoy, y lo voy a decir y suena un poco, no sé si estará permitido acá en la radio, pero son de fuentes de extraterrestres, personas que se conectan con otro tipo de energías. Y esto, aunque no lo creas, sí afecta internamente al ser humano, porque a veces dejan, porque te lo digo por pacientes que recibimos, y que sus energías están abiertas a que cualquier cosa pueda pasar allí. Wow. Entonces, por eso es importante, elige al maestro, a ese terapeuta, y que sea una persona profesional. Entonces,
Lo mismo que sucede en la meditación, nosotros actuamos en ese campo donde vamos a las dimensiones donde estuvieron esas emociones. Puede ser la procrastinación, que es lo que ha salido con estas quinceavas. Procrastinación, esa pausa que de alguna manera necesitas para avanzar. Y allí nosotros trabajamos en el campo del ser. Vuelvo y repito, con una autorización, incidimos allí, se retira esa energía, se hace limpieza energética con muchísimas herramientas que nos han entregado para la salud integral. Estamos hablando de lo mental, lo emocional, lo físico, todos esos campos. Y lo hacemos únicamente a distancia. ¿Y sabes por qué lo hacemos a distancia? Porque tú estabas diciendo, sé que ustedes también lo hacen, pero lo hacen a distancia. Es que es la única manera como lo trabajamos y lo explico. El campo del ser humano, de su campo áurico, es un campo que es amplio. Entonces, si yo estoy frente a ti, yo estoy limitando el poder de acción y por eso atendemos únicamente a distancia. En cualquier país del mundo atendemos a gente de Australia, de muchos lugares. Fíjate, eso no lo sabía de verdad. Sí. Por eso es que a veces cuando la gente hace Reiki, es como mucho más efectivo a distancia que presencial y las personas prefieren presencial que a distancia, ¿no? Sí, pero es más efectivo, de hecho, a distancia. Por el campo, pues. Por el campo, porque tienes acceso a observar totalmente el campo de la persona y a actuar en ese campo de esa persona. Ok, qué bueno. Sofía, una práctica sencilla para las personas que están pasando por procesos de ansiedad para que vuelvan nuevamente al centro. Ok. Voy a dejar una herramienta que es un regalo. Nosotros lo hacemos con toda nuestra comunidad y a las personas que asisten a nuestras formaciones. De hecho, es una de las prácticas que hacemos en todas las formaciones, la vas a ver presente, y se llama llevar tu cerebro a ondas theta. Ok. Y voy a decir la importancia de ello primero. Llevar nuestro cerebro a ondas theta te permite calmar toda la frecuencia vibracional de tu cuerpo. Y allí, desde allí, vas a poder, es el inicio, pues obviamente, de poder actuar en campos dimensionales. Pero ¿por qué llevar el cerebro a ondas theta? Porque a lo que cambia tu frecuencia, automáticamente vas a poder respirar y vas a poder... La situación que puedes estar pasando, porque es muy... es delicada, justamente cuando me estás hablando ya de una persona que está sufriendo un ataque de pánico, por ejemplo, es una persona que hasta la vibración de la voz de la persona que está atendiéndola le puede afectar. Entonces, esta herramienta es, vas a inspirar lentamente, sueltas por la boca, lo vas a hacer 3 veces y luego le vas a decir a tu cerebro, cerebro, te quiero en ondas theta, y dejas tu mente. No es que la vas a poner en blanco, no. Sencillamente percibe lo que está sucediendo en todo tu campo, en todo tu cuerpo, y automáticamente tú empiezas a tener control. Y esa emanación que viene directamente del pecho, porque es donde más se está afectando la frecuencia, empieza a disiparse. Añadido a lo que ya hayas aprendido a lo mejor de las respiraciones que consigues en internet, de que dibujas los famosos 4 segundos en las 4 esquinas de un cuadrado. Eso te puede ayudar bastante. Wow, gracias por ese regalo tan maravilloso. Mira, aquí podemos pasar muchas veces. Sé que vas a volver nuevamente. Para cerrar, Sofía, ¿qué significa para ti la armonía entre cuerpo, mente y espíritu? ¿Qué significa? La clave. Es la clave para estar en equilibrio y sobre todo en estos momentos. Gracias, gracias. Bueno, a mi comunidad, nos vemos en otro podcast de Cápsulas de Vida con Ruth Gudiño. Oye, no dijimos antes de irnos, las redes. Sí, nos consiguen por @pranaangelical y nuestra página web www.pranaangelical.com. Ahora sí, a nuestra comunidad, nos vemos en otro podcast de Cápsulas de Vida con Ruth Gudiño. Gracias, gracias.